Buenos días o buenas tardes según corresponda a todos quienes estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Geraldine González, soy alumna en práctica de la carrera de Geología de la Universidad de Concepción en la empresa GeoResource. En esta ocasión les presentaré mi proyecto de práctica. Como podemos ver en pantalla, esta corresponde a la dispersión de contaminantes en la subcuenca de Maullín, en la región de los lagos, Chile. Bueno, es sabido que el agua es un elemento fundamental en el desarrollo de la vida en el planeta y para nosotros como seres humanos, ya que nuestro cuerpo está formado aproximadamente de un 70% de agua. Podríamos sobrevivir días sin comer, pero muy poco tiempo sin beber agua. Además, la escasez hídrica es una realidad que se vive hoy en día a nivel global, de tal manera que se espera que en un futuro no muy lejano las principales disputas entre países sean por este recurso. Considerando esto, Chile es un país que se encuentra beneficiado, ya que posee la tercera reserva mundial de agua, especialmente hacia el sur, el cual tiene un gran potencial hidrológico, lo que lo hace una zona muy interesante de analizar y estudiar. En la imagen podemos ver un mapa hidrogeológico de la zona en estudio, en donde lo que se encuentra en colores celestes, que podemos ver por toda esta zona. Bueno, si tuviera un mejor zoom, podríamos ver que tiene distintos achurados. Ya estos achurados corresponden a unidades con alto potencial hidrogeológico, es decir, que conforman acuíferos extensos y altamente productivos. Además, también hay unas flechas moraditas por acá que indican el sentido del flujo en los acuíferos. Entonces con esto queda claro el gran valor hídrico del lugar. Ahora bien, la subcuenca del río Maullín, que corresponde a la zona de estudio, se encuentra ubicada en la región de los lagos, que esta está ubicada en el sur de Chile. Y en específico entonces nos centraremos en la subcuenca del río Maullín. Maullín es el río emisario del lago Yanquihue, el cual desemboca en nuestras costas. Esta subcuenca tendría una extensión de 2.400 kilómetros cuadrados aproximadamente y además abarcaría comunas como lo son Yanquihue, Puerto Montt, Frutillar, Puerto Varas. Y en la imagen podemos ver entonces la delimitación de la cuenca y en verde el río Maullín. Así, conociendo ya un poco más del lugar, nos planteamos la situación hipotética de una contaminación puntual dentro de la subcuenca, específicamente en la cabecera del río, y cómo esta afectaría aguas abajo a los distintos terrenos aledaños. Bueno, en este caso entonces los contaminantes a considerar son los nitratos y nitritos, los cuales podemos encontrar en fertilizantes y en descargas de aguas residuales. Ambos generan un profundo impacto en el medio ambiente ya que promueven la eutrofización, lo que genera la proliferación de algas que impactan en la disminución de la vida acuática, problemas de color, sabor, entre otros, del agua. Bueno, así entonces es como nos planteamos el objetivo más general, que es conocer las zonas con más probabilidad de ser afectadas con un contaminante, como ya especificamos anteriormente, nitratos y nitritos. Y lo que se logrará a través de los distintos objetivos específicos que son modelar la cuenca de Maullín a través de un programa conocido como ArcMap, utilizar diferentes complementos para la obtención de parámetros morfológicos de la subcuenca y el uso del programa Qual2K para comprender el comportamiento hipotético de un contaminante en aguas superficiales. Y así es como entonces procedemos a llegar a nuestros objetivos. Primero, modelamos y delimitamos la subcuenca con el programa ArcMap. Esto se realiza a partir de un archivo DEM
que es un modelo de elevación digital, en conjunto del complemento ArcHydro-Tools. Ya, esto como lo hicimos entonces, acá primero mejoramos la calidad del DEM con la herramienta FieldSync de ArcHydro en la sección de Terrain Processing. Ya como podemos observar acá. Ya, siguiente. Ya, luego se determina la dirección del flujo con otra vez en Terrain Processing la opción Flow Direction, para luego, una vez teniendo calculada la dirección, se procede a calcular la acumulación del flujo, que esto corresponde a los puntos en donde tiende a concentrarse el agua. Luego sacamos otros parámetros como es el Stream Definition y el Stream Segmentation, que definen los cauces. Y esto nos va a servir más adelante para generar un raster con todas las subcuencas a partir de esos cauces ya presentes. Entonces, esto mediante la herramienta Catchment Grid Delineation, también que corresponde a una herramienta de ArcHydro-Tools. Luego delimitamos estas subcuencas en un formato shape, es decir, se forman polígonos, como podemos ver acá. Ya con lo anterior, y utilizando otra vez una herramienta del ArcHydro, marcamos nuestro punto de aforo, que correspondería a S, con el cual obtendremos nuestra cuenca hidrográfica ya delimitada en formato shape, y queda formadita aquí como ven, y todo esto entonces a partir de un demo. Y entonces, con la cuenca ya delimitada, con la herramienta de Interactive Flow Path Tracing, determinamos el cauce más largo de nuestra cuenca, la cual queda aquí marcada en un azul más oscurito, no sé si se alcanza a apreciar, y justo este cauce más largo corresponde al río Maoyi. Ya. Y con la herramienta de Hydro Network Generation se convierten los elementos del drenaje en elementos que forman una red geométrica asociada. Y esto nos será útil más tarde para así poder trabajar con una herramienta que utiliza este formato. Bueno, acá en la imagen entonces podemos ver en verde el punto de contaminación y en rojo todo lo que se vería afectado. Ahora bien, esto sería solo considerando la dirección de flujo, pero no se tienen en cuenta temas como concentración y tipo de suelo, que son parámetros más específicos. ¿Ya? Bueno, ahora entonces, considerando ciertas características morfológicas del río, segmentaremos este en base a la literatura. Entonces, al lado derecho de la pantalla podemos ver en resumidas cuentas la segmentación del río considerando ancho y profundidad. Todo esto considerando lo que decía la literatura. Entonces, desde cabecera a desembocadura tenemos un total de 85 kilómetros, con un primer tramo de 15 kilómetros, con un ancho que va de los 200 a los 600 metros, un segundo tramo de 25 kilómetros de largo y un ancho de 50 a 60 metros, y el último tramo y el más cercano a la cabecera del río es de 45 kilómetros, con un ancho que va de los 60 a los 100 metros. Y esta segmentación nos será importante entonces para lo siguiente. El uso del programa Qual2K, que nos va a ayudar entonces a obtener más parámetros en consideración para la elaboración del mapa final. Este programa simula el transporte de contaminantes convencionales,
Este permite evaluar la capacidad asimilativa del agua residual de una corriente, determinando el impacto de las cargas contaminantes puntuales o no puntuales. En este caso, trabajaremos con cargas puntuales. Ya. Y porque decía yo entonces que era importante la segmentación del río, esto ya que el programa es capaz de modelar el río para diferentes secciones, lo que nos dará un trabajo más detallado. Así el tramo de un río que se pretende modelar se divide en un número de subtramos o segmentos computacionales, denominados como reach, en donde cada reach a su vez se divide en elementos cuya cantidad puede ser introducida por el usuario. Y a lo largo de cada tramo las propiedades físicas e hidráulicas, químicas y biológicas permanecen constantes. Entonces, es decir, en este tramo 1 las características serían iguales para todo ese segmento, en este 2 también, y así como corresponde. Y bueno, si se agregan tributarios, el orden del tramo es 1, 2, 3, 4, 5 y se parte de la cabecera marcando 6, 7, 8 y así sucesivamente. Pero en este caso solo lo dividimos en un canal principal y 3 segmentos. Bueno, estos serían los parámetros que pueden ser introducidos al programa para el canal principal, es decir, las características generales del canal. Dentro de ellas tenemos la conductividad, sólidos suspendidos, oxígeno disuelto, nitrógeno, amonio, nitrato, fósforo, pH, alcalinidad, entre otros. Y también podemos agregar la velocidad del flujo, la elevación, los valores de Manning, la profundidad, varios parámetros más. Y bueno, ¿y cómo obtenemos estos parámetros para introducir en el programa? Algunos de ellos se obtuvieron de la literatura y otros fueron calculados con ArcMap. Obtenidos desde la literatura, tuvimos por ejemplo la conductividad eléctrica, el pH y el oxígeno disuelto, que fueron extraídos del diagnóstico y clasificación de cursos y cuerpos de agua según objetivos de calidad de la cuenca del río Maullín. Y también tenemos el valor de Manning, que este lo extraje de un portal de internet, en donde consideramos que el mejor valor que describe la zona de estudio es 0.01, si no me equivoco porque no alcanzo a ver, que es para cursos importantes en una sección irregular y rugosa. También obtuvimos el caudal y ancho relativos, además de la altitud, de también el diagnóstico y clasificación de cursos y cuerpos de agua según los objetivos de calidad. Y datos obtenidos con ArcMap fueron, por ejemplo, la pendiente de la cuenca y las latitudes y las longitudes. También hicimos un perfil del río para poder obtener la pendiente que se alcanza a ver acá en rojo. Y bueno, ahora también es importante saber qué significa cada color en las tablas del programa para ver qué valores considerar. Por ejemplo, el color azul designa valores a variables y parámetros que deben ser ingresados por el usuario, o sea, por uno mismo. El color verde son valores que genera el programa al echarlo a correr, por así decirlo. Y el color amarillo son datos que uno puede llenar o no, es algo opcional. Entonces, a partir de los datos obtenidos, complementamos los parámetros generales del canal principal. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la velocidad del flujo, que es de 73 metros cúbicos por segundo. También tenemos la elevación, la pendiente, el valor n de Manning, que como ya lo expliqué anteriormente donde lo extraje, el ancho del canal y los taludes del canal. También agregamos valores como la temperatura, el oxígeno disuelto, el nitrógeno, la alcalinidad y el pH.
En la ventana de Bridge agregamos los datos de los segmentos anteriormente definidos, donde tenemos que agregar valores como la altitud, la longitud, la ubicación, es decir, latitud y longitud, y eso principalmente, sí. Bueno, en la siguiente imagen podemos ver cuáles serían estos tramos. Bueno, aquí en rojo nuevamente podemos ver la subcuenca delimitada, en verde el río Maullín, y en este sería, ahora sí, este sería el tramo 3, este sería el tramo 2 y este el tramo 1, ya que el programa considera los tramos desde la desembocadura a la cabecera. Luego tendríamos los point source, que corresponden a la asignación del punto de contaminación en el canal. En este caso, este es definido a los 85 kilómetros, es decir, en la cabecera del río, y también agregamos la concentración de 100.000 microgramos por litro de nitrato y nitrito en este punto. Y ahora, ya dándole a correr al programa, tendremos como resultado lo siguiente. El programa nos entregará la información en forma de gráfica, como se ve acá. En este caso estamos viendo la concentración del nitrógeno total en microgramos por litro. Y es importante decir también que la gráfica se lee desde derecha a izquierda, ya en donde podemos ver que la concentración de nitrógeno total decae desde la desembocadura, decae hacia la desembocadura. Las concentraciones más altas es por aproximadamente los primeros 10 kilómetros, con una concentración superior a los 50 gramos por litro. Luego, ya entre los 10 y 30 kilómetros, la concentración disminuye considerablemente hasta ya llegar a los 50 gramos por litro o 50.000 microgramos por litro. Bueno, ahora hay que interpretar qué significan estos valores para la elaboración del mapa, que era uno de nuestros objetivos finales. Ya, primero hay que considerar que por norma chilena oficial, la concentración máxima de nitrato es de 50 microgramos por litro, y de nitrito es de 3 microgramos por litro para el uso de agua potable. ¿Ya? Entonces, teniendo en consideración la gráfica anterior, tendríamos aguas contaminadas al menos en los primeros 10 kilómetros. También es importante considerar la geología del lugar, ya que la infiltración y la conductividad hidráulica será distinta para el tipo de suelo. Y en esta zona podemos encontrar distintos depósitos que tienen distintas características en los componentes. Dentro de estos tenemos depósitos estuarinos, depósitos fluviales, depósitos glaciofluviales de la glaciación de Llanquihue, depósitos morreneicos de la glaciación Santa María y depósitos glaciofluviales de la glaciación Santa María. Bueno, y cada uno de estos depósitos o unidades geológicas se verían más o menos así en un mapa geológico. Y bueno, esto también es gentileza de Iván Martis, que es un memorista de la empresa, para destacarlo. Bueno, aquí entonces podemos ver los distintos parámetros de infiltración según el tipo de suelo, y en este caso nos importa la conductividad hidráulica, que acá está en milímetros por hora, pero para aplicarlo nosotros en el mapa lo pasamos a metros por día, ya que no tiene sentido dibujar, por así decir, milímetros en un mapa. Ya, entonces así es como determinamos que para los depósitos glaciofluviales y fluviales el valor sería de 117,8 milímetros por hora,
considerando que la arena es el material predominante en este depósito, como pudo leerse en la diapositiva anterior. 0,5 para depósitos estuarinos y 0,3 para depósitos moraneicos. Y teniendo las mismas consideraciones anteriores de cuál es el material que predomina en el depósito. Y finalmente llegamos a la elaboración del mapa, incluyendo todos los parámetros correspondientes para obtener lo siguiente. El mapa ya terminado de las zonas de probable contaminación por nitratos y nitritos en la subcuenca del río Maullín, región de los lagos, Chile, en donde podemos ver en morado la zona con menor probabilidad de verse afectado, en verde, que bueno, casi no se ve, la zona con media probabilidad de verse afectado, y en rojo la zona que se vería mayormente afectada. Estos segmentos fueron definidos a partir de los valores obtenidos de la gráfica anteriormente mostrada, considerando la norma chilena, que a partir de 50 miligramos por litro en adelante es considerada contaminación con este elemento. Y además el radio de afección, o sea, como el alcance que tendría la contaminación, fue considerando la ya mencionada también anteriormente conductividad hidráulica, ¿ya? Que tiene valores distintos para cada tipo de depósito. Destacar que llamamos todo esto como probables zonas afectadas, ya que no se hizo ninguna medición in situ y rigurosa para obtener valores exactos. Bueno, y ya finalizando y a modo de conclusión, podemos decir que, considerando la vital importancia del agua para el desarrollo de diferentes asentamientos humanos, QuAL2K, ARMAP y otros distintos complementos son herramientas que permiten modelar y comprender de manera sencilla, sin tener muchos datos extraídos in situ, cómo podría afectar un contaminante a las aguas superficiales. Y bueno, tomando valores más exactos extraídos en terreno y considerando la geología de la zona, la elaboración e información de estos mapas podría ser mucho más certera y de gran utilidad para distintas entidades, y así tener en cuenta el daño que podría causar un vertimiento a la comunidad, considerando los distintos usos de agua y las características del lugar. Y lo que también ayudaría a acercar un poco la concientización de la contaminación del agua en comunas aledañas a grandes cauces de agua. Y finalmente aquí puedo dejarles las referencias que utilicé para realizar el proyecto. Y muchas gracias por su atención.